Después de 12 años limpiando sus pisos, lavando su ropa, cuidando su casa como si fuera mía, mi patrona me entregó una casa de barro como único pago. No dinero, no ahorros, solo esa construcción vieja, agrietada, abandonada en medio de la nada. Y cuando crucé esa puerta por primera vez, cuando sentí ese olor a tierra húmeda y olvido, supe que algo terrible había pasado ahí. Algo que ella nunca me dijo. Me llamo Rosa. Tengo 42 años y he sido viuda desde hace 6. Mi esposo Julio murió en un accidente en la carretera, regresando de un trabajo temporal en otra ciudad. Venía cansado, demasiado cansado. Se quedó dormido al volante. No llegó vivo al hospital. Dejó 3 hijos, una deuda del camión que manejaba y un vacío tan grande que a veces todavía me cuesta respirar. Daniel tiene 14 años, Sofía 12. Y mi pequeño Emanuel apenas 8. Ellos son lo único que me mantiene de pie cuando el cansancio me pide rendirme. Cuando Julio murió, no teníamos nada, ni casa propia, ni ahorros, ni seguro, solo deudas y bocas que alimentar. Conseguí trabajo con la señora Elvira, una mujer de 60 años, viuda también, que vivía en una casa grande, con jardines y habitaciones que nunca usaba. Necesitaba a alguien de confianza, para limpiar, cocinar, lavar, planchar, para estar ahí. Yo necesitaba un sueldo. Fue un acuerdo simple. O eso creí. Si estás escuchando esto, te pido algo desde el corazón. Suscríbete. Porque contar esta historia me sigue doliendo, y necesito saber que alguien entiende lo que viví, que alguien escucha. Trabajé para la señora Elvira durante 12 años. 12 años. Llegando a las 6 de la mañana y saliendo a las 7 de la noche. 12 años viendo a mis hijos solo por las noches. Cuando ya estaban cansados, cuando solo les quedaba energía para cenar e irse a dormir. 12 años sacrificando mi vida por un sueldo que apenas alcanzaba para el alquiler de nuestro cuarto, la comida y los uniformes escolares. Nunca hubo aumento, nunca hubo aguinaldo completo, solo promesas. La señora Elvira me decía que yo era parte de su familia, que cuando ella se fuera, me iba a dejar algo, que no me preocupara. Yo le creía, porque necesitaba creerle, porque después de tanto tiempo, después de tantos sacrificios, necesitaba pensar que todo tendría sentido, que habría algo al final, algo que justificara las rodillas destrozadas de tanto arrodillarme a limpiar, las manos agrietadas por el cloro, las noches sin dormir porque estaba demasiado cansada para cerrar los ojos, sin sentir dolor. Pero la señora Elvira no murió. Se enfermó. Sí. Diabetes avanzada. Problemas del corazón. La vista casi perdida. Sus hijos, que vivían en la capital y nunca la visitaban, decidieron llevarla con ellos. Apareció un día un abogado con papeles, con prisas, con ese tono de superioridad que usan los que tienen dinero. Me dijo que la señora Elvira había dejado instrucciones claras, que yo recibiría mi liquidación. El abogado sacó un sobre. Adentro había una escritura. Una casa de barro en un pueblo a 2 horas de distancia, un lugar que yo no conocía. Eso era lo que la señora Elvira había decidido darme como pago final por mis servicios. La propiedad era mía. Podía hacer con ella lo que quisiera. No había dinero. No había ahorros. Solo una casa de barro que según el papel tenía 50 años de antigüedad y estaba ubicada en un terreno alejado, sin vecinos cercanos. Le pregunté por qué me daba esa casa. El abogado guardó sus papeles y me dijo que eso tendría que preguntárselo a ella, que él solo ejecutaba las instrucciones. Intenté hablar con la señora Elvira antes de que se fuera. Fui a su casa, pero sus hijos no me dejaron pasar. Me dijeron que estaba muy enferma, que no podía recibir visitas, que ya había hecho suficiente por mí. Y así, después de 12 años, me quedé con una escritura en la mano y un nudo en la garganta.
Si sigues aquí conmigo, si algo de esto te ha tocado, suscríbete, porque lo que viene es más difícil de contar. Es donde todo se volvió oscuro. Fuimos a ver la casa un domingo. Rentamos un autobús viejo que nos llevó por carreteras polvorientas hasta un pueblo pequeño que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles eran de tierra, las casas, de adobe y madera. La gente nos miraba pasar con desconfianza. Cuando pregunté por la dirección que venía en la escritura, un señor mayor me señaló un camino que salía del pueblo. Me dijo que era esa. La casa vieja de don Pascual. Le pregunté quién era don Pascual. El hombre me miró como si hubiera dicho algo malo. Luego negó con la cabeza y se fue sin decir más. Caminamos casi media hora por ese camino. Daniel llevaba a Emanuel en la espalda, porque el niño ya estaba cansado. Sofía se aferraba a mi mano. Y entonces la vimos. Al final del camino, rodeada de árboles secos y maleza alta, estaba la casa de barro. Paredes gruesas de adobe agrietadas por el tiempo y el abandono. Un techo de tejas rojas, muchas rotas o caídas. Una puerta de madera tan vieja que parecía que se desmoronaría si la tocabas. No había ventanas con vidrio, solo huecos oscuros cubiertos con tablas clavadas desde adentro. Sofía me preguntó si ahí íbamos a vivir. No supe qué responder, porque yo misma no sabía si podíamos, si debíamos. Empujé la puerta. Crujió pero cedió. Adentro olía a tierra mojada, a encierro, a algo más que no supe identificar. Un olor dulce y podrido al mismo tiempo. El piso era de tierra apisonada, dura y fría. Las paredes estaban manchadas de humedad, y en algunas partes el barro se había desprendido, dejando ver la estructura de palos y paja que sostenía todo. Había 3 cuartos pequeños, una cocina sin estufa, y un baño que no tenía más que un agujero en el suelo. Los niños no dijeron nada. Solo miraban con ojos grandes y asustados. Esa noche volvimos a nuestro cuarto rentado. Pero yo no pude dormir. Pensaba en esa casa. En por qué la señora Elvira me la había dado. En por qué nadie más la quería. En el nombre que había dicho ese señor, don Pascual. A la mañana siguiente, volví sola al pueblo. Busqué a alguien que me dijera la verdad. Encontré a una mujer mayor sentada frente a una tienda. Le pregunté por la casa, por don Pascual. Ella me miró con lástima. Me dijo que esa casa no era para vivir. Que nadie había vivido ahí en más de 20 años. Me contó que don Pascual era el dueño. Un hombre malo. Muy malo. Tenía una hija, Estela. Una niña hermosa, de apenas 15 años. Él la tenía encerrada en esa casa. No la dejaba salir, no la dejaba ir a la escuela, no la dejaba ver a nadie. Decía que era para protegerla, pero todos sabían la verdad. La maltrataba, le pegaba, la trataba peor que a un animal. Se me revolvió el estómago. Le pregunté qué había pasado. Me contó que Estela se escapó una noche. Corrió descalza por ese camino, llorando, pidiendo ayuda, pero don Pascual la alcanzó, la arrastró de vuelta, y esa noche se escucharon gritos que nunca se le iban a olvidar. A la mañana siguiente, don Pascual salió de esa casa, se fue del pueblo y nunca volvió. Estela nunca salió. Le pregunté qué le había pasado a ella. La mujer bajó la mirada. Me dijo que nadie lo sabía, que cuando la policía entró a la casa semanas después, no encontraron nada, ni cuerpo, ni rastros, pero el cuarto del fondo tenía marcas en las paredes, arañazos, sangre, y un olor que hizo que los policías vomitaran. Le pregunté qué tenía que ver la señora Elvira con todo esto. Me dijo que Elvira era la hermana de don Pascual, que heredó esa casa cuando él desapareció, pero nunca quiso venderla, nunca quiso tumbarla, solo la dejó ahí, pudriéndose, igual que su conciencia. Volví a nuestro cuarto temblando. No les dije nada a mis hijos, pero esa noche,
Daniel me encontró llorando en la cocina. Me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que solo estaba cansada. Me preguntó si íbamos a vivir en esa casa. Lo miré a los ojos. Esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. Le dije que no íbamos a vivir ahí. Pero teníamos un problema. El dueño de nuestro cuarto nos había dado aviso de que necesitaba el lugar para su hijo que se casaba. Teníamos 2 semanas para irnos. 2 semanas para encontrar algo que pudiéramos pagar. Busqué. Recorrí el barrio, pregunté, supliqué. Pero todo era demasiado caro o demasiado lejos. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete, porque lo que viene es lo más duro, lo que aún me cuesta entender. Tuvimos que mudarnos a esa casa. No porque quisiéramos, porque no teníamos otra opción. Llevamos lo poco que teníamos. Un colchón viejo, algunas cobijas, una estufa de 2 hornillas, trastos de cocina. Limpiamos lo mejor que pudimos. Tapamos las grietas más grandes con barro nuevo. Pusimos plásticos en las ventanas para que no entrara tanto frío. Pero esa casa nunca fue un hogar. Desde la primera noche, Emanuel no durmió bien. Lloraba, decía que escuchaba cosas. Sofía tampoco. Se aferraba a mí, temblando, diciendo que sentía que alguien la miraba desde el cuarto del fondo. Ese cuarto que yo había decidido dejar cerrado. Ese cuarto donde, según la mujer del pueblo, Estela había sufrido. Daniel, mi hijo mayor, mi fortaleza, empezó a cambiar. Se volvió callado, distante. Una noche lo encontré parado frente a la puerta del cuarto cerrado, con la mano en el pomo. Me dijo que había alguien ahí adentro. Le respondí que no había nadie. Insistió. Me dijo que escuchaba que lloraba, que era una niña, y que pedía ayuda. Me acerqué. Puse mi oído contra la puerta de madera, y lo escuché. Un llanto suave, ahogado, como si viniera de muy lejos, como si viniera de debajo de la tierra. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el colchón, abrazando a mis 3 hijos, sintiendo cómo esa casa respiraba a nuestro alrededor, sintiendo cómo algo que había pasado ahí hacía más de 20 años seguía vivo. Seguía sufriendo, seguía pidiendo que alguien la escuchara. Al día siguiente, tomé una decisión. Abrí la puerta del cuarto del fondo. Adentro no había nada. Solo paredes de barro con marcas. Arañazos profundos que bajaban desde arriba, como si alguien hubiera intentado trepar para salir. Y en el piso, en una esquina, encontré algo que me heló la sangre, un pedazo de tela, un vestido de niña, viejo, descolorido, manchado de tierra. Lo saqué con cuidado. Y debajo, enterrado en la tierra apisonada, sentí algo duro. Cavé con las manos, y encontré huesos, huesos pequeños, huesos de una niña. Llamé a la policía. Vinieron, investigaron, excavaron, encontraron los restos completos de Estela. Había estado ahí todo este tiempo, enterrada en el cuarto donde su propio padre la había encerrado, donde había muerto de hambre, de sed, de terror, donde nadie había venido a ayudarla. La noticia llegó a la señora Elvira. Sus hijos me llamaron, furiosos, diciendo que había arruinado el nombre de su familia, que debía haberme quedado callada, que no tenía derecho a remover el pasado, pero yo no me quedé callada. Porque Estela merecía ser encontrada, merecía un entierro digno, merecía que alguien supiera su nombre y su historia. El pueblo organizó un funeral. Pequeño, simple, pero lleno de gente que recordaba a esa niña que nunca tuvo oportunidad de vivir. Yo fui con mis hijos, y cuando bajaron ese ataúd pequeño a la tierra, sentí que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Después del funeral, la casa cambió. Ya no se escuchaban llantos, ya no se sentían presencias. Era solo una casa vieja de barro, cansada, lista para descansar.
Vendimos el terreno. Con ese dinero, pudimos rentar un lugar mejor, en un barrio con escuelas cerca, con vecinos, con vida. Mis hijos volvieron a sonreír. Emanuel dejó de tener pesadillas. Sofía volvió a ser la niña alegre que era. Y Daniel me abrazó una noche y me dijo que había hecho lo correcto. Han pasado 2 años desde entonces. A veces todavía pienso en esa casa de barro, en Estela, en cómo su propia tía, la señora Elvira, prefirió deshacerse de esa culpa dándomela a mí en lugar de enfrentarla, en cómo la usó durante 12 años. Y al final me pagó, con el peso de un secreto terrible. Pero también pienso en que, sin saberlo, me dio la oportunidad de darle a Estela lo que nadie más le dio, una voz. Si has llegado hasta el final de esta historia, si has sentido aunque sea un poco del dolor que yo sentí, suscríbete, porque estas historias necesitan ser contadas, porque el silencio protege a los culpables y entierra a las víctimas 2 veces. Yo soy Rosa. Soy viuda, soy madre, soy pobre, pero también soy la mujer que encontró a Estela, la mujer que se negó a quedarse callada, la mujer que aprendió que a veces, los regalos más envenenados vienen disfrazados de bendiciones, y que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que el silencio.